Ujú. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya están conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a hablar sobre la importancia que tiene el análisis de riesgos dentro dentro de la estructura de un modelo de negocio, ¿sí? Nosotros hemos venido desarrollando diferentes temáticas, hemos venido analizando diferentes aspectos, diferentes estrategias de la forma en la cual debemos crear un emprendimiento. Ojo, yo siempre y ustedes en todas las clases a mí me van a escuchar decirles que el emprendimiento requiere principalmente de acción y que el emprendimiento está basado en la responsabilidad social. Pero esta responsabilidad social no se va a ver directamente relacionada solamente con el entorno con el cual nosotros nos vamos a desenvolver, sino también esta responsabilidad social está enfocada en la forma en la cual yo voy a cuidar a mis modelos de negocio y en la forma en la cual yo voy a cuidar también a mis potenciales trabajadores. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de un modelo de negocio, debemos ponernos en las dos perspectivas, nos vamos a poner en los dos espacios, como persona consumidora y como persona parte de un modelo de negocio, ¿sí? En este caso, ¿está aceptado? En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros directamente? Comprender cuál es el rol que yo voy a cumplir dentro de este espacio. ¿Cuál es el espacio que yo voy a cumplir? ¿Cuál es el rol que voy a desempeñar a partir, sobre todo, de la analítica de riesgos? Ustedes dirán, pero qué importante o qué tan fundamental es el que yo me ponga a pensar en las cosas negativas. No quiere decir que nosotros nos vamos a poner a pensar en cosas negativas, sino que vamos a ser personas precavidas dentro del desarrollo de un modelo de negocio. Ustedes están en este momento en tercero de bachillerato. Quiere decir que cuando nosotros pasamos primero, segundo de bachillerato, vamos analizando principalmente, por ejemplo, las culturas tributarias, es decir, las partes más básicas de la creación de un negocio. ¿Qué normativas debo cumplir? ¿Qué leyes? ¿Cuál es mi valor tributario? ¿Cuál es la cultura tributaria? ¿Qué es el SRI? ¿Qué es un RU? ¿Qué es pagar impuestos? ¿Cuánto de impuesto debo pagar por un tipo de servicio? ¿Cuánto impuesto debo pagar quizá por un producto? Si es que el tipo de producto o servicio que yo le estoy ofertando al mercado tiene que pagar un 0% de IVA o un 12% de IVA. Existen diferentes normativas. En segundo de bachillerato, que es lo que nosotros vamos analizando, ya un poco más adentrándonos en la parte teórica, la analítica, organización, planificación, la estructuración de la forma en la cual se debe desenvolver un negocio, cómo debo planificar, cómo debo desarrollar una investigación. ¿Cómo debo identificar las necesidades que tiene el entorno? Esto vamos a ver nosotros directamente relacionado en los tres aspectos, en las tres etapas, en los tres escenarios, tanto en primero, segundo y tercero de bachillerato, vamos a ver siempre el enfoque principal, nuestro referente. El ejemplo directo que tenemos es la pirámide de las necesidades de Maslow, ¿sí? Eso no nos podemos olvidar. Las cinco necesidades básicas, las fisiológicas, seguridad, estima, autorrealización y autorreconocimiento, son las necesidades que el ser humano por naturaleza desenvuelve, que el ser humano por naturaleza tiene desde sus inicios, desde las épocas aborígenes, desde los primeros pobladores, van desarrollándose estas necesidades. A mayor avance de la población, mayor son sus necesidades, mayores son el tipo de enfoques con el cual el ser humano tiene que verse directamente relacionado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues de una o de otra manera, concientizar a los futuros emprendedores o a su vez a emprendedores en proceso a comprender cómo se deben desarrollar en el entorno, cómo pueden desenvolverse dentro de la cotidianidad, dentro de la actualidad con la cual se ven directamente enfocados. Nos dice,
¿Estás de acuerdo con que evitar totalmente un riesgo es una realidad de riesgo en sí mismo? Nosotros no podemos evitar riesgos porque no somos adivinos. Si no quiere decir que yo no voy a cruzar por una calle porque estoy evitando a que me pise un carro. No soy un adivino para saber qué es lo que puede pasar en el futuro. Pero lo que sí puedo ser es una persona precavida de acuerdo al tipo de sucesos, de acuerdo al tipo de problemáticas, que en la investigación que yo realicé previamente de los modelos de negocio se han venido suscitando, puedo llegar a tomar decisiones. Por eso es fundamental que nosotros vayamos ahora concatenando las temáticas de los 3 espacios, de los 3 años. ¿Por qué? Cuando yo realicé la investigación, yo debía haber realizado un estudio de campo. Quiere decir que me enfoqué directamente en el espacio geográfico, en el espacio del tipo de emprendimiento que yo voy a desenvolver o el tipo de idea que yo tengo para crear. Me estabilicé y dije, bien, ¿qué tipo de riesgos puede tener este negocio? ¿Qué tipo de productividad puede tener? ¿Cuáles son los potenciales clientes? Cuando yo realicé esta investigación, prácticamente tuve una lluvia de ideas, tuve una lluvia, un cúmulo de elementos que me permitieron a mí identificar cuáles pueden ser las futuras decisiones a tomar. Y es ahí en donde yo me encuentro ya en este escenario actual en el cual debo analizar los riesgos. Los riesgos pueden ser infinitos, no solamente sociales, no solamente económicos. Son totalmente cotidianos los riesgos con los cuales yo me veo directamente relacionada. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Pues analizar e identificar cómo puedo desenvolverme. En este caso nos dice que debemos aplicar metodologías de evaluación cualitativa. Una cosa es la evaluación cualitativa y otra cosa es la evaluación cuantitativa. Nuevamente vemos relacionado las temáticas de segundo de bachillerato, en el cual una evaluación cualitativa se refiere al análisis de cosas más sociales, de cosas que no tienen que ver como tal en una ciencia. Cuantitativo, ¿qué quiere decir? Más teórico, más centrado, más científico, más matemático. Cualitativo se refiere más a las actividades sociales. En todo esto, hablando directamente de un proyecto de emprendimiento. El proyecto de emprendimiento está relacionado y está enfocado a la cobertura de necesidades y sobre todo al empleo que puede generar al entorno. Es decir, al beneficio. Nosotros estábamos viendo en la anterior clase el beneficio que debe tener un negocio con la sociedad, ya viéndolo desde un punto de vista más directo, ya desde un punto de vista más centrado. Una cosa es decir, sí, un negocio tiene que aportar a la sociedad. ¿Cómo aporta? Brindándole una tienda a un espacio o a un sector rural o urbano que no tiene tienda. No se refiere solamente a eso. Mucho más se refiere a que yo debo promover espacios de conocimiento, espacios de sociabilidad, espacios de entendimiento, espacios de confraternidad en el cual las personas entiendan la importancia que tiene el negocio. Sí, y el negocio también debe estar enfocado en el análisis de riesgos. Nuevamente vemos una relación de que el negocio o el emprendimiento, directamente hablando, no se refiere solamente a una forma en la cual me incentivan a cómo crear un modelo de negocio o a cómo crear un emprendimiento, sino a su vez también en la vida cotidiana. Esto siempre me van a escuchar diciéndoles, vamos a hacer una referencia. Todo tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Nuestra vida cotidiana se basa en rutinas, en planificaciones, en organizaciones, en manejo del dinero, en saber adecuadamente cómo son los ingresos y los egresos de mi hogar. También en mi vida cotidiana yo analizo riesgos. Si yo sé que salir a las 11 de la noche en un sector peligroso me va a hacer daño, me puede constar en algún peligro, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues evitar ese tipo de elementos. Prácticamente es lo que yo hago como persona en cuanto al entorno, prácticamente en nuestra vida cotidiana.
Muchas de las decisiones que tomamos están enfocadas ¿a qué? A la evitación de problemáticas, en yo evitarme riesgos, en yo evitarme quizá futuros sucesos que me causen algún daño. Lo mismo sucede con el negocio. Pero para yo saber directamente hablando con el área mercantil, con el área comercial, qué tipo de riesgos pueden suscitarse, debo haber realizado una investigación previa. ¿Cómo sé qué riesgos existen en un negocio como en una licorera? ¿Cómo sé qué riesgos existen si yo nunca he investigado, si yo nunca he analizado? Por ejemplo, yo sé que vivo en una sociedad delictiva, yo sé que vivo en una sociedad que está sumida en la delincuencia, en la inseguridad. Eso es algo de un riesgo cotidiano, pero prácticamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues referenciar todas estas cosas al tipo de actividad que yo voy a desenvolver. Lo mismo sucede con el análisis de riesgos, pero para esto yo debo tener un conocimiento previo. Para esto yo debo identificar futuros elementos que prácticamente se consoliden como un fundamento de riesgos. Para ello, para ir entendiendo de una mejor forma, vamos por favor a ver el siguiente video que nos habla principalmente sobre entender a qué se refiere una correcta gestión de riesgos. ¿Qué es una gestión de riesgos? ¿Cuáles son sus beneficios? Y sobre todo, ¿qué etapas se desenvuelven dentro de la gestión de riesgos? Esta palabra es importante que nosotros conozcamos. Gestión. La gestión es como un sinónimo de la acción. La gestión se refiere a actuar, la gestión se refiere a tomar decisiones. A eso se refiere gestión de riesgos. Vamos a ver, por favor, chicos, el siguiente video. Hola amigos, este es un nuevo video de Conduce tu empresa. El día de hoy aprenderemos qué es gestión de riesgos, beneficios, tipos y etapas. Si te gusta este contenido, no te olvides darle me gusta y suscríbete a nuestro canal. Recuerda que cada semana subimos un nuevo video que facilita la formación de profesionales con la capacidad de desarrollar organizaciones exitosas. Ahora empecemos. Nada es perfecto. Es una frase común y cierta. La perfección existe solo en la mente de las personas. Pasando a la realidad, esta palabra se transforma en un probable. En la realidad siempre existirá la incertidumbre y surgirán las denominadas imperfecciones, es decir, estamos sujetos a riesgos. Es por eso que el día de hoy aprenderemos qué es la gestión de riesgos, cuáles son los beneficios de la gestión de riesgos, etapas del proceso de gestión de riesgos. ¿Qué es la gestión de riesgos? La gestión de riesgos es el proceso de identificar, analizar y responder a los factores de riesgo a lo largo de la vida de un proyecto. La gestión de riesgos se puede definir como el proceso de toma de decisiones en un ambiente de incertidumbre. El éxito de las organizaciones exige ser excelentes en la gestión de riesgo. Por lo tanto, el líder de negocios debe tomar conciencia del riesgo, distinguir sus distintas naturalezas para conocer la forma de mitigar o minimizar sus efectos. ¿Cuáles son los beneficios de la gestión de riesgos? Entre los beneficios más resaltantes de la gestión de riesgos se tiene: mejora el proceso de toma de decisiones. Al tener información sobre los riesgos de nuestro proyecto o negocio, podemos tomar decisiones más acertadas. Ofrece una visión integrada del negocio. La gestión de riesgos muestra las oportunidades y amenazas que posee la organización. Por lo tanto, la organización está en condiciones de aprovechar las oportunidades y mitigar las amenazas de forma proactiva. Mejor asignación de recursos. La gestión de riesgos permite asignar de forma eficiente los recursos financieros y operativos de la compañía. Reduce las sorpresas y pérdidas de operación. Las organizaciones adquieren mejores condiciones para identificar eventos potenciales y establecer respuestas a ellos, lo que reduce las sorpresas y los costos o pérdidas asociados. Desarrolla un sistema de control. La gestión de riesgo desarrolla un sistema de control para dar una respuesta oportuna a cada riesgo latente.
Etapas del proceso de gestión de riesgos. La gestión de riesgos posee 4 etapas, las cuales son: identificación y clasificación del riesgo, análisis y cuantificación del riesgo, tratamiento de riesgos y control y monitorización del riesgo. Ahora veamos más a detalle cada una de ellas. Identificación y clasificación del riesgo. Aquí se determina cuáles son las exposiciones más importantes al riesgo en la unidad de análisis, es decir, en una familia, en una empresa o una entidad. Análisis y cuantificación del riesgo. Es la cuantificación de los costos asociados a riesgos que ya han sido identificados. Tratamiento de riesgos. Depende de la postura que se quiera tomar. Aquí tenemos 2 estrategias que se deben aplicar: estrategia de evitación y estrategia de minimización. Estrategia de evitación. Aquí se trata de minimizar la probabilidad de que el riesgo se presente. Para ello existen 4 opciones: transferencia de riesgo, reducción del riesgo, elusión del riesgo y diversificación del riesgo. Más adelante vamos a hacer un video sobre estos 4 tipos de estrategias de evitación. Estrategias de minimización. Aquí se trata de reducir el impacto del riesgo en el producto o proyecto. Las estrategias de minimización se plantean cuando han fallado las estrategias de evitación y por lo tanto el riesgo pasa a ser un hecho. En estos casos deberá plantearse un plan de contingencia que intentará paliar los efectos negativos del riesgo. Control y monitorización del riesgo. Las decisiones se deben evaluar y revisar periódicamente. El fin es que los valores de riesgo sean los aceptables por la organización. Espero que toda esta información te Bien, chicos, entonces, también nos dice, ¿qué tipo de riesgo financiero enfrenta la prestación pagada de servicios vitales, como por ejemplo la provisión de agua potable en una población que sufre sequías permanentes? ¿Qué quiere decir? Que ya los riesgos pueden sobresalir más allá de lo que puede ofrecer un espacio geográfico o de lo que puede ofrecer un emprendimiento. Es decir, hay problemáticas que ya se escapan de nuestras manos. ¿Cómo podemos enfrentar esos riesgos? ¿Sí? Además de una evaluación cuantitativa y cualitativa, el emprendedor debe realizar un análisis de riesgos que permite establecer las principales amenazas externas y diseñar un plan de acción que mitigue su impacto. Esta palabra es importante, que mitigue su impacto. No quiere decir que va a eliminar al 100% el impacto de los riesgos que puede enfrentar un modelo de negocio, sino que por lo consiguiente se refiere a minimizar los riesgos. Porque como les venía mencionando, no somos dueños del futuro, no somos adivinos, no puedo saber lo que me va a pasar más adelante, lo que me puede pasar de aquí en 2 horas, 3 horas, mañana, en un mes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues de cierta manera, ser una persona precavida y mitigar el impacto que pueden tener las situaciones de riesgo dependiendo del tipo de negocio que yo voy a desarrollar. En este caso nos dice un tipo de negocio que provee de agua potable en un lugar donde hay sumas sequías. ¿Qué tipo de riesgos pueden existir? Principalmente el que el agua no llegue a tiempo, en el que el agua no abastezca de la forma en lo que se lo espera. Lógicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Analizando el escenario, identificando las problemáticas que pueden existir y propiciando diferentes tipos de soluciones. O a su vez, como yo soy una persona precavida, me centro en identificar posibles soluciones a posibles problemas. Cuando nosotros hablamos de la investigación, directamente antes de crear un modelo de negocio, se nos habla sobre el tipo de descripción, sobre el tipo de investigación también análoga, que quiere decir que yo me voy a proponer situaciones ficticias. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo voy a actuar ante una situación que todavía no ha pasado?
quizá no suceda. Pero ¿qué pasa si sucede esta situación? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a poder solucionar este problema? ¿Cómo voy a poder quizá diferenciar algún tipo de situaciones, algún tipo de problemáticas? En este caso nos dice que es fundamental que un emprendedor sea una persona que vaya antes de las cosas. Somos seres humanos, podemos equivocarnos, pero generalmente el emprendedor debe minimizar las problemáticas. El emprendedor debe procurar que los problemas a los que se enfrente, que el tipo de situaciones o riesgos a los que tenga que enfrentarse sean 100% mínimos. El riesgo puede presentarse en cualquier momento, por lo que el emprendedor debe estar preparado justamente para ese evento, ¿sí? Como les digo, presentarnos situaciones análogas. Todo tipo de riesgos me tengo que presentar yo o todo tipo de ideologías o cuentos me tengo que imaginar yo antes de crear un modelo de negocio y plantearme posibles soluciones ante cierto tipo de problemáticas que podrían llegarse a desembocar. De igual manera, la dimensión que tendrá la posible afectación se determina según el mayor o menor grado de riesgo, porque lógicamente no todos los riesgos son iguales. Hay riesgos que son mucho más fuertes, hay problemáticas que son mucho más relevantes, otro tipo de problemáticas que quizá no tienen tanto enfoque, no tienen tanto avance, pero ¿cuál es la finalidad que debe tener un emprendedor? Pues analizar de acuerdo al grado de riesgo, de acuerdo a la problemática que se desenvuelve, cómo puedo solucionar este problema. Según Córdoba 2006, existe una clasificación de los riesgos según su origen. El tipo de riesgo nos dice que pueden ser naturales. ¿Cuáles pueden ser las situaciones de riesgo? Pueden ser fenómenos de la naturaleza, inundaciones, sequías. Ojo, yo siempre les digo que a ustedes este texto con el cual nosotros estamos trabajando es con un corte del año 2015. No se tome en cuenta también las temáticas o los riesgos a los cuales se tuvo que enfrentar el área comercial en la actualidad, en nuestros últimos años. En este caso, a una pandemia. Fue un desastre como tal también, hablando directamente de la humanidad, pero no sabíamos cómo enfrentarnos ante una pandemia. El área comercial se vio directamente afectado, no supo cómo reaccionar, no supo quizá cómo comprender esta realidad, no supo cómo desenvolverse en cierto tipo de espacios. Y es así como, de acuerdo al avance de la sociedad, de acuerdo al avance de los riesgos, de acuerdo al avance de los sucesos negativos también, el ser humano identifica cómo debe actuar. Cuando pasó la pandemia, nadie sabía cuáles iban a ser las soluciones, nadie sabía qué nos deparaba el futuro. ¿Por qué? Porque era una realidad ajena, era una situación que quizá nunca nadie se había puesto a pensar que podía llegarnos a suceder, pero sucedió. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el área comercial? Pues encontrar soluciones, porque no le quedó de otra. Las personas que tenían emprendimientos, que tenían negocios, tenían que buscar la forma de que su negocio se desenvuelva, de que su negocio logre evolucionar, se sustente. Entonces, lógicamente, tenemos que buscar soluciones a las problemáticas, sea que ya existan o sea que se presenten de una forma relativa, sea que se presenten de una forma imprevista. Otro de los riesgos también que nos propone el texto son los riesgos tecnológicos. Hablando de los riesgos tecnológicos directamente, nos habla sobre accidentes químicos, transporte de mercadería peligrosa, apagones eléctricos y diferentes fundamentos que se enfocan directamente en ámbitos externos al ser humano y en ámbitos mucho más maquinarios, en ámbitos mucho más externos. Son como tal quizá riesgos un poco más fáciles de poder solventar, pero que también requiere el que yo sepa cómo actuar antes de. Sí, por ejemplo, nosotros actualmente estamos viviendo una época de apagones dentro de nuestro país, en el Ecuador. Vivimos una época de apagones. ¿Cómo podemos hacer como negocio para que mi emprendimiento, mi mercado no se vea afectado por este tipo de riesgos que esté enfrentando?
Por otro lado, también tenemos los riesgos antrópicos, que nos habla sobre los que son generados por errores humanos, accidentes en transportes públicos, grandes concentraciones de personas, es decir, directamente problemáticas que el ser humano provoca, que el ser humano no es que a la gente sale a la calle a buscar chocarse, pero quizá por alguna imprudencia de la una parte de la otra se suscitó. ¿Cómo voy a enfrentar estos riesgos? Existen los riesgos financieros como pérdidas de dineros, robos o también hurtos. Los riesgos comerciales. Existen las faltas de ventas, competencia agresiva, quizá también aquí viene el punto de vista de negocios que han logrado tener un impacto más fuerte en el mercado. ¿Cómo voy a enfrentar? Quizá ustedes crean que un negocio que tenga más impacto en el mercado no sea considerado una situación de riesgo, pero sí lo es. Aquí tenemos una lista de lo que se considera como situación de riesgo para el modelo de negocio. Todo lo que incentive a una pérdida económica, a una pérdida de vidas humanas, a una pérdida de recursos humanos, prácticamente yo debo considerarlo como un efecto de riesgos. También existen los riesgos dinámicos, como coyunturas económicas, inflaciones, inflaciones de igual manera. Variaciones de la demanda. Dentro de los riesgos legales tenemos regulación y normas estatales o a su vez incumplimientos, pero para que yo no incurra en riesgos de incumplimientos legales, debo conocer cuáles son las normas tributarias. En los riesgos estáticos se relacionan con la deshonestidad de las personas o falta de pericia. Cuando yo tengo personas a mi cargo, no quiere decir que al 100% yo voy a lograr conocer a la gente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues de cierta manera también relacionarme con alguna futura situación de riesgo. Particulares, riesgos que afectan a una sola persona, pero que por su influencia puede afectar a la comunidad. Los riesgos de liquidez, que habla sobre la falta de recursos para cumplir con las obligaciones del emprendimiento, y los riesgos culturales, que habla sobre la afectación a los recursos de la cultura y tradiciones de una comunidad. En función de todos estos aspectos que nosotros venimos identificando como riesgos dentro de la sociedad mencionados, el emprendedor lo que debe procurar es analizar las principales amenazas a su proyecto de inversión con total claridad y objetividad. Es decir, de acuerdo al tipo de negocio que yo voy a desarrollar, ya de acuerdo al tipo de ideología que yo voy a proponer, cuáles pueden ser las situaciones de riesgo. Si yo me creo un negocio de comida, ¿cuáles pueden ser las situaciones de riesgo? Si yo me creo un negocio de ropa, ¿qué situaciones de riesgo se me pueden sustentar? Debo ser claro, debo ser objetivo, debo saber identificar correcta y adecuadamente las problemáticas para poder darle solución. Si en algún momento se me presenta una problemática y quizá yo no sé cómo darle solución, pues ahí es donde viene el problema principal. ¿Qué hago? ¿Cómo me enfrento? O de una vez ya el negocio se puede ver directamente afectado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que procurar? Pues identificar cambios, identificar los riesgos. De tal manera que ningún suceso que pueda ser perjudicial lo tome por sorpresa. Hay un elemento también importante que nos habla sobre la priorización de riesgos y estrategias de mitigación. Una vez que yo ya tengo identificada la lista de riesgos que se crean, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues buscar situaciones que mitiguen estas problemáticas, buscar aspectos que me permitan eliminar estos riesgos o a su vez reprimirlos en lo más común. Una vez determinado el listado de potenciales riesgos, el emprendedor debe ejecutar las siguientes etapas dentro del análisis de los riesgos, principalmente la descripción de los riesgos. Cuando nosotros hablamos de esta lista anteriormente explicada, hacemos la lista detallada de las potenciales amenazas. Por ejemplo, si deseo iniciar una escuela para deportes y para instalar las canchas, se requiere cortar algunos árboles. Con toda seguridad, la comunidad se opondrá al proyecto, justamente por cuidar el medio ambiente, porque estamos hablando de una época responsablemente solidaria con el medio ambiente. Entonces, lógicamente, el medio ambiente se tiene que cuidar. ¿Cómo puede enfrentar ese riesgo? El riesgo será la oposición de la comunidad
Quizá la comunidad se oponga a que yo corte árboles, pero entonces, ¿cómo puedo hablar con la comunidad para poder proponerles situaciones de solución? De igual manera, debo priorizar los riesgos. Una vez determinados los riesgos, el siguiente paso será priorizar con base en una clasificación sencilla. Alta probabilidad de ocurrencia, es decir, aquellos que tienen mayor probabilidad de que sucedan. Mediana probabilidad y la baja probabilidad. De igual manera, debo determinar las estrategias de mitigación, es decir, minimizar los riesgos, ¿sí? Para ya ir culminando con nuestra clase, vamos, por favor, a ver el siguiente video que nos habla sobre cuáles son las reglas básicas que nosotros debemos tener al momento de fundamentar la seguridad dentro de un emprendimiento, ¿sí? Vamos a ver, chicos, por favor.
Muchas gracias a todos los estudiantes por haber asistido a la presente reunión. Que tengan una excelente noche todos.